A mí la verdad es que me apetecía escribir, pero me apeteció mucho más después de lo que me pasó, que en una intervención en la Asamblea de Madrid yo hablé, querían poner una asignatura de feminismo y yo les dije que iban a hablar de esta autora que dice estas cosas, de esta otra autora, autoras que dicen verdaderas aberraciones y que desarrollo en el libro, y con lo que me encontré fue que en una segunda intervención sobre el mismo tema yo mencioné algo de las asignaturas sexistas que también querían quitar, como costura. Y yo dije, ojalá más chicos eligieran costura porque empodera mucho coser un botón, y entonces se me hizo una manipulación informativa y se me hizo pues una campaña de desprestigio de estas del tipo de la izquierda. Y en realidad yo sentí que era para que nadie se enterara y nadie hablara de todo lo otro que yo había dicho de las feministas. Porque claro, hay mucho que saber sobre el feminismo y sobre lo que es el feminismo ahora. Y entonces dije, bueno, pues lo escribo en un libro y ahí sí que ya poco van a poder manipular para el que lo lea. El feminismo nació con cierto sentido, es decir, efectivamente antes de que existieran derechos, las mujeres pues tenían menos posibilidades en determinados ámbitos, y ahí empezó la lucha. Aparecieron las feministas sufragistas, un feminismo que pedía que las mujeres pudiéramos estudiar todo, y lo mismo que los hombres, acceder a los mismos puestos que los hombres si queríamos, el derecho al voto, el derecho a un sueldo igual que el de los hombres. Todo eso realmente, salvo casos concretos, que además la ley persigue, pues se ha conseguido. Y el problema es cuando el marxismo se mete en el feminismo, cuando el feminismo pasa de ser una lucha por igualar los derechos a una lucha por un supremacismo de la mujer, una lucha contra el hombre, una lucha de sexos. Bueno, el feminismo desde luego ha perdido su sentido originario, porque el feminismo murió de éxito. Yo siempre digo que somos todos feministas de primera ola, o sea que nadie pretende que la mujer no tenga los mismos derechos, el mismo acceso, las leyes además son, hasta ahora habían sido igualitarias, y sin embargo el feminismo ahora pretende otra cosa. O sea, el feminismo es una ideología desquiciada en la que, desde que se metió el marxismo y decidió que había que destruir las estructuras de lo que llaman el patriarcado, que además asocian con el capitalismo, el feminismo no trae absolutamente nada bueno. Busca destruir la sociedad, busca destruir la familia como lugar en el que hombres, mujeres y niños están protegidos del Estado. De hecho, esas raíces marxistas en las que se aplica la lucha de sexos a la lucha de clases implica varias cosas, entre otras, desde luego, una búsqueda de la estatalización del individuo, incluso de la intimidad del individuo. Y el feminismo lucha por todo eso. El feminismo ya no lucha por las mujeres. Incluso hay feministas que lo dicen. La lucha del feminismo no es la lucha por la mujer. El feminismo nos está utilizando como sujeto revolucionario, en una lucha además sin sentido, como sucede con el marxismo, en una lucha contra la biología, contra la naturaleza humana. Nos hace luchar contra los hombres, que al fin y al cabo son la otra mitad del mundo. En esa lucha contra los hombres, otra de las cosas que se consigue es la destrucción de la pareja heterosexual, y por ello la reducción poblacional. Porque al final, cuando uno mira en todas estas ideologías desquiciadas y en quienes las están promocionando, se encuentra con uno de los grandes objetivos, que es la reducción poblacional. El odio al hombre, la destrucción de la masculinidad, la destrucción del varón en muchísimos aspectos, busca precisamente eso. El feminismo es, al fin y al cabo, digamos, el origen de la ideología de género. Hay un momento en el que el feminismo se inventa el género como la construcción social de la sexualidad. El feminismo empieza a decir que las mujeres en realidad no somos mujeres, sino que nos hacen mujeres, que es la famosa frase, digamos, de Simone de Beauvoir. ¿Por qué? Porque se nos educa como mujeres. Y naturalmente, Simone de Beauvoir, como buena marxista, y todos los que defendían esto, olvidan completamente la naturaleza humana, olvidan completamente la parte biológica, de los comportamientos humanos. El feminismo obvia absolutamente todo eso, decide que la mujer en realidad es un constructo social, y que tiene que luchar contra esa construcción social, sin tener en cuenta todo lo demás. Todo lo que la mujer hace está muy mal hecho, porque la mujer tiene que ser como el hombre. Y en esa lucha, naturalmente, marxista, la casta oprimida, que es la mujer, tiene que eliminar y desde luego, que sobreponerse al hombre. Y naturalmente el feminismo empieza a reivindicar un hombre que no sea opresor, que es concretamente, por ejemplo, el hombre homosexual, que no embaraza, porque la maternidad es el gran problema
para el feminismo, es la enorme diferencia entre hombres y mujeres que el feminismo no soporta y que el feminismo trata de erradicar. De hecho, incluso hay ideólogas feministas como Sulami Firestone que lo que dice es que la reproducción al final tiene que estar totalmente separada de las mujeres, tiene que hacerse de forma artificial para, digamos, eso, equiparar completamente a las mujeres y a los hombres. Esa es una de las grandes cosas que se le puede achacar al feminismo. Al feminismo no lo ha votado nadie. El feminismo dice representar a las mujeres porque le da la gana, pero no representa a las mujeres, representa a un número, a un grupo de mujeres que además son de izquierdas, que además son marxistas, y luego engaña y hace como que representa a un montón de mujeres que creen que realmente el feminismo es el feminismo originario. El feminismo actual es un lobo con piel de cordero. No tiene nada que ver con el feminismo originario, simplemente utiliza la piel de cordero del feminismo originario para sus objetivos, que son absolutamente diferentes al bien de la mujer. En realidad lo que quiere es destruir las estructuras sociales, en realidad lo que quiere es crear una sociedad tremendamente represiva en la que sobran todos los que no pertenecen a ese feminismo. Sobran los hombres, de hecho una de las ideólogas, la famosa Valerie Solanas, con su manifiesto Skun, una de las proposiciones que hacía era eliminar a los hombres y que no quedaran más que un mínimo de personas de sexo masculino que además fueran esclavas de Skun, de su movimiento. El daño que está haciendo el feminismo es que teníamos una sociedad igualitaria y está consiguiendo que sea una sociedad con una casta privilegiada y una casta no privilegiada. Casta privilegiada de mujeres, y hay leyes en las que se trata diferente a hombres y a mujeres. Cuando el feminismo dice que las mujeres en realidad no nacemos, sino que nos hacen, se refiere a que efectivamente nuestros roles biológicos, que se reflejan mucho en los roles sociales, pues nos atan, digamos, un poco a la vida privada. Ellas se daban cuenta de que el rol biológico era el que lastraba de alguna manera el rol social de la mujer para que fuera como los hombres. Y naturalmente la razón primordial que diferencia a hombres y mujeres es la maternidad y todo lo que eso implica. Por lo tanto, había que reivindicar que la mujer no pudiera no tener hijos. Pero naturalmente, por otra parte, consideraban que la sexualidad femenina estaba, digamos, constreñida por una serie de normas que el hombre había creado y que las mujeres, pues eso, se nos había arrebatado el derecho a la sexualidad y que teníamos que tener una sexualidad mucho más activa como la que tienen los varones. Y naturalmente eso en una mujer tiene unas consecuencias clarísimas, que es el embarazo, porque realmente, por mucho que quieran, no somos iguales, ni siquiera en la forma de enfocar la sexualidad somos en realidad. Había que evitarlo y naturalmente el aborto era una buena forma. Además se unió unos intereses enormes económicos en que eso fuera una cosa generalizada. Como el feminismo actual tiene raíces marxistas, raíces muy totalitarias, no tiene el menor miramiento y despreciar la naturaleza humana y despreciar el ser humano como tal, para el que no considera que merezca ningún tipo de respeto. Por lo tanto, matar a los hijos en el vientre de las madres no supone ningún problema. Las cuotas solo benefician a la señora que se beneficia de las cuotas, no benefician al resto de las mujeres. Eso de hacer una especie como de equipo de las mujeres y porque entre una mujer en determinado sitio las demás tenemos que aplaudir, no hay ninguna razón. ¿Por qué? Porque socialmente no nos beneficia. Primero, porque todas las mujeres que se beneficien de eso luego se encontrarán con que tienen un hombre querido, que puede ser su hijo, que se va a ver perjudicado porque entre una mujer menos valiosa a lo mejor simplemente por esas cuotas. En segundo lugar, como sociedad tampoco nos beneficia lo más mínimo, porque yo lo que quiero es personas competentes. Lo que hay que valorar en cada profesión es la valía, el mérito, no ni la entrepierna, ni las cuotas. Las políticas de cuotas, además, en una sociedad igualitaria como es la española, no tienen el menor sentido, porque las cuotas además se piden en los sitios donde hay pocas mujeres y donde los empleos son muy buenos. No se les ocurre pedir mujeres ferrallistas, no se les ocurre decir que hay pocas mujeres picando las calles. Y sin embargo tampoco dicen que hay muchísimas mujeres enfermeras. El feminismo es totalitario, no admite que las personas elijan por su cuenta, no admite que las mujeres somos diferentes que los hombres y nos sentimos competentes en trabajos que son diferentes, porque además tenemos diferentes gustos, deseos, capacidades, formas de realizarnos, y eso el feminismo no lo admite. Y como no admite que en una sociedad libre la gente se va a repartir en el empleo y en los estudios según el gusto individual de cada persona, no soporta la libertad individual, quiere hacer una sociedad
falsa que considera que es la buena, en la que haya un 50% de lo uno y de lo otro. La brecha salarial no existe. La brecha salarial es un invento de una feminista que cuento, que se llama Heidi Harman, que es economista y comunista, que ya las dos cosas juntas ya da un poco de miedo, ¿no? Y ella lo que dice es que hay que hacer según el valor comparable tienen que ser los sueldos. Todo eso es un batiburrillo simplemente pues, de victimismo feminista en el que, por ejemplo, en España no se da. Y las grandes diferencias no son porque en el mismo puesto un hombre y una mujer cobre igual, sino que lo encontramos porque los hombres eligen determinados trabajos y las mujeres determinados trabajos. Y entonces hay trabajos que precisamente, digamos, generan menos dinero, por decirlo de alguna manera, y otros generan más. Además, los hombres, por ejemplo, eligen trabajos con muchísimo más riesgo y tienen un superávit en el sueldo precisamente por peligrosidad, por difícil desempeño, por nocturnidad. Todos esos empleos no los tiene la mujer. Y además, no se tienen en cuenta las otras brechas. El 95% de las muertes de accidentes laborales son de varones y está muy relacionado precisamente con eso. Los hombres viven de 5 a 7 años menos que las mujeres, nadie hace nada. Los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, entre 3 y 4 veces más. Nadie habla de todos esos suicidios, de la brecha de suicidios. En realidad, la mentira del feminismo es que nunca va a querer reconocer que las mujeres y los hombres somos diferentes y que las mujeres y los hombres somos complementarios. Y que no se puede pensar en una sociedad de hombres y mujeres enfrentados. Una de las grandes tonterías que oímos en las huelgas feministas es si separan las mujeres, separa el mundo. Claro, y si separan los hombres, separa el mundo. ¡Qué tontería! ¿Pero por qué tenemos que parar el mundo? ¿Para qué? El feminismo yo considero que es un brazo del Estado, de un Estado cada vez más totalitario, de un Estado que ha visto que con el feminismo a la gente la engaña diciendo que le da más derechos y en realidad se los quita. El feminismo nos está quitando cantidad de derechos, cantidad de libertades. El feminismo es represivo, no puedes opinar, no puedes decir, y eso al Estado le conviene. Como también le conviene, pues eso, sacar leyes en las que consigue discordia social, en las que consigue pues dividir a la población. En realidad viene a subvertir la sociedad tal y como la conocemos, ofrece un mundo más libre y en realidad lo que nos trae es un mundo bastante más represivo y bastante más inhumano y bastante menos feliz, puesto que además como no respeta la naturaleza humana, al final yo lo que veo son cantidad de fracasos vitales. El movimiento feminista resulta muy beneficioso para los intereses de los grupos que empezaron a financiarlo, porque sin dinero el feminismo no hubiera llegado a ninguna parte. Sin embargo, hubo muchísimo dinero, primero de fundaciones privadas, grandes fundaciones de grandes apellidos, que consiguieron meterlo en las universidades, etcétera, etcétera, y luego además el feminismo es como una especie como de parásito que se engancha al dinero público, y una vez enganchado al dinero público ahí ya tiene, digamos, la gasolina para seguir moviéndose. El feminismo, si fue financiado y si ha llegado a donde ha llegado, es porque cumple los intereses de los que empezaron a financiarlo. Uno de ellos es la reducción poblacional. El feminismo, gracias a la destrucción de la pareja heterosexual, a la destrucción de la familia, al aborto, a convencer a las mujeres de que la maternidad es un lastre y les va a ser un problema, están consiguiendo una reducción poblacional extraordinaria, que es uno de los grandes intereses de los que pagan esta fiesta. Luego, además, el feminismo, con su reivindicación del aborto, de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, también está generando un extraordinario negocio. Luego, además, el feminismo, con su reivindicación de las relaciones no procreativas, porque el feminismo considera que el estado ideal de la mujer en realidad es el lesbianismo, puesto que así se libra del opresor que es el varón. Y también considera que el hombre homosexual es el hombre ideal porque no es opresor y no embaraza a la mujer. ¿Qué se consigue? Pues se consiguen parejas no procreativas, que en un momento dado quieren tener un hijo y naturalmente aparece ahí otro gran negocio, el negocio de la procreación pagada. Hasta ahora tener hijos más o menos había salido gratis y ahora desde luego va a ser previo pago de su importe. El feminismo, con su reivindicación de que la mujer no es que tenga derecho a trabajar si le apetece, sino que tiene que salir a trabajar, hace que las mujeres retrasen también muchísimo su momento de tener hijos, con lo cual en muchos casos también necesitan de este tipo de ayudas. Y desde luego las familias siempre son mucho más pequeñas porque cuando
la mujer decide tener hijos, ya le queda muy poco margen, digamos, de etapa procreativa. Entonces es que el feminismo son todo ventajas para precisamente los que están moviendo los hilos de todo esto. Y otra de las cosas, el feminismo destruye la familia, porque la considera un lugar de opresión para la mujer. Y la familia es esa estructura intermedia que se interpone entre el individuo y el Estado. Y naturalmente esta especie como de Estado que se nos viene encima, en el que el individuo se ve totalmente indefenso, se encuentra con que la familia es un problema y que si se destruye, el Estado puede ir directamente al individuo, es más, directamente a los niños. Sí, desde luego, si vemos de dónde, es decir, dónde empezó a coger ya enorme fuerza el feminismo, fue en todos los, digamos, los organismos estos paralelos de la ONU, que hay un montón dedicados a la mujer con una ideología feminista. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, una de las grandes, digamos, obsesiones de la ONU es precisamente que hay demasiada gente, y en sus cumbres poblacionales lo que dicen es que hay que reducir población. El feminismo es extraordinario para eso. Y por eso se promueve. Y naturalmente ya empezamos todos a ver cómo han aparecido esos grandes organismos que de repente nos encontramos con que se interfieren en las políticas de los países, que nos encontramos con que los países firman unos convenios, unos tratados, que ratifican una serie de manifiestos y de cosas que luego se aplican a nuestras leyes y que en muchos casos van directamente no solo contra la soberanía de los países, sino contra la propia constitución de los países. Lo estamos viendo con el caso del aborto. En Hispanoamérica hay una batalla terrible en la que se están aplicando normativas que van directamente contra las constituciones. La gente se queja y, sin embargo, la intromisión de esos organismos supranacionales obliga de una forma u otra, coacciona para que los países pongan en marcha ese tipo de políticas. El feminismo efectivamente es un virus, es un cáncer. El feminismo está destrozando a la sociedad de una manera tremenda, sobre todo además porque no solo esta lucha de sexos está generando muchísimos fracasos vitales y muchísimo dolor, porque salen legislaciones, han sacado legislaciones como la famosa Ley Integral contra la Violencia de Género, que no ha protegido a la mujer y que está generando muchísimas más injusticias sin haber mejorado en absoluto lo que dice mejorar. Ahora eso sí funciona de maravilla para que haya hombres denunciados de forma instrumental, porque no se puede decir falsa, pero es instrumental para conseguir beneficios en el divorcio, hombres que son incapaces de tener una nueva relación estable con una mujer porque ya no se fían, a los que se les ha quitado a sus hijos, es decir, se está generando tanta injusticia en aras de ayudar a la mujer, sin que naturalmente se nos ayude en absoluto en ningún aspecto, que el feminismo se ha convertido en un cáncer y en un problema. El feminismo ha entrado en las escuelas y el feminismo no es en absoluto lo que dice ser. El feminismo trae un montón de imposiciones, es decir, quita autores que no le gustan, trae el lenguaje inclusivo que destroza la lengua, trae la victimización, trae una serie de ideas extrañísimas ya que surgen del feminismo queer, en el que el mundo no es binario y puede ser niño y puede ser niña. El feminismo trae la idea de que para liberar a las mujeres hay que dar una educación sexual que hipersexualiza a los niños y que está causando muchísimos problemas a los menores, problemas para los que no están preparados. El feminismo dentro de las aulas está haciendo muchísimo daño. No lo dicen, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que el feminismo es marxismo cultural. Y como buenas marxistas tienen dos cosas muy claras, que la mentira es un arma revolucionaria y la segunda, que el fin justifica los medios. El feminismo busca destruir todas las estructuras de la sociedad actual que considera patriarcales y para ello el fin justifica los medios y utiliza a las mujeres, está utilizando a los niños y es capaz de cualquier cosa. Y encima, para mayor desgracia en España, lo tenemos en el gobierno. O sea, el feminismo en este momento es tremendamente poderoso. Es una revolución en la que los intereses que los mueven son de la gente de los de arriba. Lo único que quieren es quitarnos libertad a los de abajo, lo único que quieren es meterse en las aulas y adoctrinar a nuestros hijos, utilizarlos para esa lucha contra las estructuras que consideran patriarcales, que en realidad son
los derechos humanos fundamentales y nuestra Constitución. A ver, el feminismo es una ideología totalitaria. Tiene, y en el libro lo desarrollo, muchos tics muy semejantes al nazismo y al marxismo, que al fin y al cabo son ideologías del mismo origen, ideologías venidas de una visión socialista y de una visión naturalmente que impone a los ciudadanos lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, cómo tienen que actuar. ¿Por qué? Pues porque viene a redimirnos. Entonces, como el feminismo es totalitario y como además el feminismo tiene, digamos, unas proposiciones totalmente irracionales, necesita imponerlo. O sea, la sociedad no quiere eso. De hecho, la famosa frase de Simone de Beauvoir, no podemos permitir que las mujeres se queden en casa cuidando de los niños porque si las dejamos muchas de ellas lo elegirían, es la quintesencia de lo que es el feminismo. Es decir, oponerse a los deseos de la mujer particular porque quiere crear una mujer nueva que le parece que es la que tiene que ser, pasando eso por encima de la libertad individual, pasando por encima de todo. Y desde luego con prohibiciones. No podemos permitir que las mujeres se queden. Pues efectivamente, el feminismo se dedica a no permitir nada que no considere que es lo bueno para la mujer, aunque la mujer considere lo contrario, aunque la sociedad considere lo contrario. Si el feminismo termina triunfando socialmente y en las aulas, lo que vamos a tener es una sociedad tremendamente opresiva, una sociedad en la que todo se va a imponer a base de persecución social, de multas. El feminismo no trae libertad. El feminismo lo único que trae son problemas e imposiciones, porque si no lo impone no vamos a querer hacerlo, y si no queremos hacerlo es que no es tan bueno como nos dicen. Soluciones, pues desde luego primero, echar de las aulas todas estas ideologías, porque el problema es que ya han llegado a las aulas y que esto se va a perpetuar precisamente en unas nuevas generaciones a las que se les ha contado una cantidad de mentiras, porque son todo mentiras, a las que se ha victimizado a las mujeres, a las que se ha hecho a los pobres críos varones recién llegados a este mundo sentirse culpables de una culpa ancestral y biológica por sus genes. Está generando tanto daño en las aulas que lo primero es sacarlo de las aulas. Segundo, ni un duro a ningún chiringuito feminista. Tercero, empezar a derogar leyes que no son igualitarias. Todas las leyes ideológicas de la ideología de género, que ya digo que está tremendamente relacionado con el feminismo, son injustas y son anticonstitucionales. O sea, van en contra de la Constitución, van en contra de la igualdad. Y todo eso tiene que derogarse. Entonces, cuando se empiece a hacer todo eso, empezaremos a vacunarnos contra esta lacra social que es el feminismo. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.